Escúchame bien, no estás solo en esa tormenta. No importa cuánto rugen los vientos ni cuán oscuro esté el cielo, porque el Dios que controló el mar de Galilea también puede calmar el mar de tu vida. Y quiero que grabes esta verdad en lo más profundo de tu corazón. Aunque el cielo parezca cerrado y las olas parezcan demasiado altas, Dios no se ha ido. Él está ahí. Incluso cuando tú no lo ves, incluso cuando tus fuerzas parecen desaparecer, Él sigue en el barco contigo. Hay momentos en la vida en que todo se derrumba. Los planes que hiciste se rompen como cristal. Los sueños que cuidaste con tanto amor se desvanecen como humo. Lloras en silencio, sin que nadie lo note, porque a veces ni siquiera tienes fuerzas para hablar. Miras a tu alrededor y todo parece un caos. Te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué no me escucha? Pero déjame decirte algo con el corazón. El hecho de que no lo sientas no significa que Él no esté. El silencio de Dios no es su ausencia, es su manera de trabajar en lo profundo donde tus ojos no pueden ver. Todos enfrentamos tormentas. La pérdida de alguien amado, una enfermedad que nos debilita, una traición que nos parte el alma, una soledad que pesa más que el cuerpo. Y sin embargo, en medio de todo eso hay una promesa que nunca cambia. Dios está contigo. No te prometió una vida sin vientos, pero sí una paz que los vientos no pueden robar. No te dijo que no habría lágrimas, pero sí que cada lágrima será contada y que detrás de cada una hay una lección, una esperanza, una nueva oportunidad. Hay personas que en medio del dolor se alejan de Dios. Piensan que si Él realmente los amara, no permitiría tanto sufrimiento. Pero el amor de Dios no se mide por la cantidad de tormentas que enfrentas, sino por su presencia en medio de ellas. El amor de Dios se manifiesta cuando, a pesar del caos, sientes una calma que no entiendes, una fuerza que no sabes de dónde viene, una voz interior que te dice, sigue adelante, no te rindas, yo estoy aquí. Esa es la voz de Dios susurrándote en medio del viento. Sabes, la fe no significa que todo saldrá bien. Significa que aunque todo parezca ir mal, tú sigues creyendo. Significa que caminas sobre el agua mientras las olas intentan hundirte. Que oras aunque no veas resultados. Que esperas aunque el tiempo parezca eterno. Que confías aunque no entiendas. Porque hay algo que la tormenta no puede tocar. La fidelidad de Dios. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Recuerdo una historia que todos conocemos. Una noche los discípulos estaban en una barca. El mar se agitaba con fuerza, las olas golpeaban sin piedad, el viento rugía como un monstruo, y en medio de ese pánico Jesús dormía tranquilo, mientras los otros gritaban y corrían de un lado a otro. ¿Te das cuenta? El Hijo de Dios, el creador del universo, descansaba en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque sabía que nada escapa del control del Padre. Esa es la verdadera serenidad. No es negar el miedo, no es ignorar el peligro, es confiar en que aunque no entiendas lo que pasa, estás en manos seguras. Tal vez tú hoy eres como esos discípulos. Estás cansado, tu fe se tambalea, sientes que el barco se hunde, pero quiero que escuches esto. El mismo Jesús que estaba en aquella barca está hoy contigo. Él no se ha ido, Él no está dormido, Él está probando tu confianza, porque a veces Dios no calma el mar, calma al marinero, no cambia la tormenta, cambia tu corazón. Y cuando tu corazón descansa en Él, ya no importa lo que pase afuera. Puedes dormir aunque el trueno ruja, puedes sonreír aunque las lágrimas caigan, puedes tener paz aunque el mundo se derrumbe. Hay una palabra que me conmueve profundamente. Jesús se levantó en medio de aquel caos, extendió su mano y dijo, calla, enmudece, y el mar se calmó.
De repente el ruido cesó, el viento se detuvo y una paz sobrenatural cubrió todo. Los discípulos se miraron unos a otros asombrados y dijeron: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ese es el Dios que está contigo. El mismo que calmó el mar puede calmar tu alma. El mismo que habló al viento puede hablar a tu corazón. El mismo que transformó el miedo en fe puede transformar tus lágrimas en esperanza. Quizás hoy estás enfrentando una tormenta que nadie más ve. Son las tormentas del alma, esas que no hacen ruido pero que te desgarran por dentro. Son esas noches en las que sonríes frente a todos, pero al cerrar la puerta te desmoronas. Es ese miedo que no confiesas, esa ansiedad que te roba el sueño, esa culpa que no logras soltar. Pero quiero que sepas algo, no necesitas ser fuerte todo el tiempo. Dios no te pide perfección, te pide confianza. No te exige no llorar, te pide que llores en sus brazos. No te dice no temas porque ignore tu dolor, sino porque Él ya está en medio de él. La vida no siempre será calma. Habrá días de sol y habrá días de tormenta. Pero incluso las tormentas tienen propósito. Las raíces de los árboles se hacen más fuertes cuando sopla el viento. El marinero aprende a navegar cuando el mar se agita, y tu fe crece cuando los cielos se oscurecen. Por eso, no maldigas la tormenta, abrázala. No porque sea fácil, sino porque en medio de ella descubrirás quién eres realmente y quién es Dios para ti. He visto personas que en su peor momento encontraron su mayor milagro. He visto lágrimas convertirse en oración y oraciones convertirse en victoria. He visto cómo Dios levanta del polvo al caído, cómo transforma el dolor en propósito, cómo usa lo roto para mostrar su gloria. Y cada vez que veo eso, entiendo que no hay tormenta tan grande que pueda ahogar el amor de Dios. Tal vez el enemigo quiso destruirte, pero Dios usará esa misma tormenta para llevarte más cerca de Él. Por eso, cuando todo se desmorone, no corras, no huyas, no desesperes. Haz lo que los discípulos hicieron. Busca a Jesús. Despiértalo con tu oración. Dile: Señor, me estoy hundiendo, y Él responderá. Puede que no cambie la situación de inmediato, pero cambiará tu interior. Y cuando eso suceda, cuando sientas esa paz inexplicable en medio del caos, entenderás que la serenidad no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios. No hay tormenta eterna, ninguna noche dura para siempre. El amanecer llega y cuando llegue entenderás por qué era necesario pasar por ese valle. A veces Dios permite que la lluvia caiga para limpiar el alma, que el trueno suene para despertarte, que el viento sople para guiarte hacia un nuevo rumbo. Y cuando la calma llegue, mirarás atrás y dirás: no lo entendía, pero ahora sé, Dios estuvo conmigo todo el tiempo. Así que hoy, no importa cuál sea tu tormenta, no importa cuán profundo sea tu dolor, no te rindas. Mantente firme, seca tus lágrimas y levanta tu mirada. Hay un Dios que no te ha olvidado, un Dios que no te suelta, un Dios que te llama por tu nombre. Él está en el barco. Él sigue en control y mientras Él esté contigo, nada podrá hundirte. Porque la verdadera fe no se demuestra cuando todo está en calma, sino cuando el viento sopla y tú sigues confiando. La verdadera paz no llega cuando el mar se aquieta, sino cuando decides creer que, aunque las olas sigan golpeando, Dios está a tu lado. No busques entenderlo todo, solo descansa en Él. El mismo Dios que levantó a Jesús del sepulcro puede levantarte a ti de esta tormenta. No hay oscuridad que su luz no pueda disipar, no hay dolor que su amor no pueda sanar. Escúchame bien, amigo, amiga. Esta tormenta pasará y cuando pase saldrás más fuerte, más sabio, más cercano a Dios. No porque no haya dolido, sino porque aprendiste a confiar.
porque en el ojo de la tormenta descubriste la voz que siempre estuvo ahí, la voz de aquel que te dice hoy con ternura y poder: tranquilo, yo estoy contigo. Hay momentos en la vida en que el alma se siente vacía. Caminas, hablas, trabajas, sonríes, pero dentro de ti hay un silencio que grita. Te levantas cada día con la esperanza de que algo cambie, de que el dolor se haga más leve, pero pasan las horas y todo parece igual. Y entonces te preguntas casi en un susurro: ¿dónde está Dios? Si Él me ama, ¿por qué me siento tan solo? Pero quiero que escuches esto con atención. Dios no te ha abandonado. Él sigue a tu lado aunque no lo sientas, aunque todo lo que ves parezca decir lo contrario. Dios no siempre se muestra en el ruido, ni en los milagros visibles, ni en los momentos de triunfo. Muchas veces su presencia se revela en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que damos por sentado. Está en ese amanecer que te recuerda que hay un nuevo comienzo. Está en esa persona que te envía un mensaje justo cuando más lo necesitas. Está en ese respiro profundo que te devuelve la calma. Él está, siempre está, aunque el corazón esté herido y la mente confundida. Cuando la tormenta llega, muchos piensan que Dios se fue, pero Él nunca se va. Él no abandona a sus hijos ni siquiera cuando ellos se alejan. A veces el dolor te hace dudar, te hace creer que tus oraciones no pasan del techo, que tu fe no sirve de nada. Sin embargo, Dios escucha incluso cuando tú ya no puedes hablar. Él entiende tus lágrimas como si fueran palabras. Cada suspiro, cada silencio, cada mirada perdida es un idioma que solo Él comprende. David lo entendió cuando escribió: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. No dijo porque tú me sacas del valle, sino porque tú estás conmigo. Esa es la diferencia. La presencia de Dios no siempre cambia el camino, pero cambia cómo caminas. Cuando sabes que Él está contigo, ya no te sientes vencido. El miedo no desaparece, pero deja de gobernarte. Y entonces puedes seguir un paso a la vez con la certeza de que no estás solo. A veces Dios permite que el viento sople para mostrarte que tus raíces son más profundas de lo que creías. Permite que la noche caiga para que aprendas a ver con los ojos de la fe. Permite el silencio para que puedas escuchar lo esencial. Y sí, a veces permite el dolor para sanar lo que no podía ser curado de otra forma. No porque disfrute de tu sufrimiento, sino porque te ama demasiado como para dejarte igual. Hay una historia que siempre me conmueve. Un niño asustado durante una tormenta corre a la habitación de su padre y le dice: papá, tengo miedo. El padre lo abraza y le responde: hijo, el trueno no puede hacerte daño. Dios está con nosotros. El niño se calma un momento, pero cuando vuelve a escuchar el trueno dice: sí, lo sé, pero quiero un Dios con piel. ¿Sabes? Dios muchas veces usa brazos humanos para abrazarte, voces humanas para animarte, gestos sencillos para recordarte su amor. Él no está lejos. Se manifiesta a través de los que te rodean, de aquellos que te aman, de los que oran por ti en silencio. Dios no te abandonó cuando lloraste solo en la noche. Estaba allí, recogiendo cada lágrima. No te abandonó cuando perdiste a esa persona que tanto amabas. Estaba allí, sosteniéndote aunque tú no lo notaras. No te abandonó cuando tu corazón se rompió, cuando tus fuerzas se acabaron, cuando pensaste que no podías más. En esos momentos, cuando todo parecía vacío, Él estaba construyendo algo nuevo dentro de ti. A veces, para que algo florezca, primero hay que pasar por el invierno. ¿Recuerdas a José? Sus hermanos lo vendieron, fue traicionado, encarcelado injustamente. Podría haber pensado que Dios lo había olvidado, pero no. Dios estaba con él en el pozo, en la cárcel, en la oscuridad.
y cuando llegó el tiempo perfecto lo levantó. Así también contigo. Tal vez ahora no lo entiendas, tal vez todo te parezca injusto, pero llegará el día en que mirarás atrás y dirás: si no hubiera pasado por ese valle, nunca habría conocido el poder y la fidelidad de Dios. Lo más hermoso de la fe es que no depende de lo que ves, sino de lo que crees. La fe no necesita explicaciones, solo necesita confianza. Y la confianza se demuestra cuando sigues caminando aún sin ver el camino, cuando sigues orando aún cuando parece que el cielo está cerrado, cuando sigues esperando aunque la espera duela, porque al final no es tu fuerza la que te sostiene, es la gracia de Dios. Muchas personas dicen: pastor, ya no tengo fe, ya no tengo fuerzas. Y yo les digo: no necesitas mucha fe, solo necesitas un poco. Jesús dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías mover montañas. No porque el grano sea grande, sino porque el poder no está en el tamaño de tu fe, sino en aquel en quien pones tu fe. Dios no necesita tu perfección, necesita tu disposición. No espera que seas fuerte todo el tiempo, solo que no te sueltes de su mano. A veces creemos que la fe es no tener miedo, pero no es así. La fe no niega el miedo, lo enfrenta. La fe no dice no pasa nada, sino pasa mucho, pero Dios está conmigo. La fe no elimina el dolor, pero lo ilumina con esperanza. Es como una vela encendida en la oscuridad. La noche sigue siendo noche, pero la luz cambia todo. Si estás atravesando una tormenta, no te castigues por sentirte débil. No te avergüences de llorar. Jesús también lloró. Lloró por Lázaro, lloró por Jerusalén, lloró en Getsemaní, y sin embargo fue en medio de esas lágrimas donde se manifestó el amor más grande. Así que no tengas miedo de mostrar tu humanidad, porque es allí donde Dios revela su divinidad. Puede que el enemigo te haya dicho que estás solo, que Dios se olvidó de ti, que tus oraciones no sirven. No le creas. Él es el padre de la mentira. Si Dios te ha traído hasta aquí, no es para dejarte a medio camino. Si te permitió enfrentar esa tormenta, es porque sabe que con Él podrás atravesarla. Lo que hoy parece un final, mañana será el comienzo de algo nuevo. Lo que hoy te duele, mañana será tu testimonio. La fe no es una emoción, es una decisión. Es levantarte cada día y decir: hoy elijo confiar aunque no vea, aunque no sienta, aunque no entienda. Y esa decisión, repetida una y otra vez, día tras día, transforma tu alma. Porque cada vez que eliges confiar, el miedo pierde poder. Cada vez que eliges creer, la oscuridad retrocede un poco más. Y cuando sientas que ya no puedes, mira a la cruz. Allí, en ese pedazo de madera, está la prueba más grande de que Dios nunca abandona. Jesús conoció el abandono, el dolor, la traición, la soledad. Y aún así su última palabra no fue derrota, sino consumado es. ¿Sabes lo que eso significa? Que no hay noche tan larga que impida el amanecer, que no hay herida tan profunda que su amor no pueda sanar, que no hay caída de la que Él no pueda levantarte. Así que hoy, donde estés, dile a Dios: no entiendo, pero confío. Tal vez lo único que puedas ofrecerle sea tu cansancio, tus lágrimas, tus dudas. Está bien. Dios no rechaza un corazón sincero. Él no te pide palabras perfectas, solo verdad. Y en ese momento de honestidad, algo sucede. Sientes su presencia. No una presencia que grita, sino una que susurra: hijo mío, hija mía, estoy contigo, no te he dejado ni un segundo. Dios no te abandonó, no lo hizo ayer, no lo hará hoy, no lo hará mañana. Aunque la tormenta recie, aunque las olas golpeen, aunque el miedo te sacuda, Él permanece. Y mientras Él permanezca, hay esperanza. Porque los vientos pueden rugir, las aguas pueden subir, pero el amor de Dios es más fuerte que cualquier tempestad. Así que sigue, no te detengas.
Seca tus lágrimas y avanza. Cada paso que das, aunque sea pequeño, es una declaración de fe. Cada respiración, un acto de valentía. No estás caminando solo. El Dios que calmó el mar camina contigo y llegará el día en que la tormenta se detendrá. Mirarás atrás y comprenderás que nunca estuviste solo, que incluso cuando sentiste el abandono, Dios te sostenía con manos invisibles. Esa es la promesa. Esa es la paz. No la paz del mundo frágil y pasajera, sino la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no depende del clima, sino de la presencia. Esa paz que no huye de la tormenta, sino que florece en medio de ella. Esa paz que hoy, si abres tu corazón, puede ser tuya. Hay días en los que todo parece moverse bajo tus pies. Días en los que lo que antes era seguro se vuelve incierto. En los que lo que creías firme comienza a tambalear. De repente el trabajo que te daba estabilidad desaparece. La salud que considerabas fuerte se quiebra. La persona en la que confiabas se va y entonces te quedas mirando el cielo, tratando de entender, buscando respuestas. Pero a veces el cielo calla y en ese silencio el alma tiembla. Sin embargo, aunque todo se mueva, Dios permanece. Él no cambia con las circunstancias, no se va con el viento, no se asusta con tus miedos. Él sigue ahí. Igual de fuerte, igual de fiel. Vivimos en un mundo inestable. Las noticias cambian cada día, los valores se desmoronan, la gente corre de un lado a otro tratando de sostener algo que no se caiga. Pero sabes, todo lo humano se mueve. Las emociones cambian, los planes fallan, las promesas se rompen. Solo hay una roca que no se mueve: Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay crisis que lo derribe, no hay tormenta que lo desplace, no hay duda que lo haga retroceder. Cuando el mundo se sacude, Él sigue en pie, y si estás anclado en Él, tú también podrás resistir. Cuando los discípulos estaban en la barca, las olas golpeaban con fuerza. Ellos, pescadores experimentados, conocían el mar, sabían lo peligroso que podía ser. Pero esa noche fue diferente. Era una tormenta que parecía no tener fin. El viento rugía, el agua entraba en la barca, el miedo se apoderaba de ellos. Y mientras todo eso sucedía, Jesús dormía. ¿Cómo podía dormir? Ellos no lo entendían. Creían que Él no se daba cuenta del peligro. Pero Jesús sabía algo que ellos no, que el Padre estaba en control. Cuando despertaron al Maestro, gritaron: Señor, sálvanos que perecemos. Y Él, levantándose, reprendió al viento y al mar, y todo se calmó. Luego los miró y dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Esa pregunta sigue resonando hoy. ¿Por qué temes? ¿Por qué piensas que el hecho de que Dios parezca dormir significa que te ha olvidado? No, amigo, amiga, Él está contigo, incluso cuando no actúa como tú esperas. Su calma no es indiferencia, es confianza. Jesús no dormía porque ignoraba la tormenta, dormía porque sabía quién tenía el control de ella. Tal vez hoy tu vida se parece a esa barca. Las olas te golpean, el viento no cesa, sientes que te hundes. Pero escucha, el mismo Jesús que calmó el mar está en tu barca. Él no ha cambiado, no ha perdido poder, no se ha ido de tu lado. Puede que parezca silencioso, pero está obrando. Puede que no entiendas su manera, pero su presencia es real. Y mientras Él esté contigo, la tormenta no podrá destruirte. Hay momentos en que todo se mueve dentro de ti. Las emociones se desordenan, la mente se llena de pensamientos que no puedes controlar, el corazón late con ansiedad. Intentas mantenerte firme, pero te sientes frágil como una hoja en el viento. Y sin embargo, allí, en medio del caos, hay una voz que susurra: no temas, yo estoy contigo. Es la misma voz que habló a los profetas, la misma que acompañó a David en el valle,
la misma que te sostiene hoy. Cuando todo se mueve, Él permanece. Él es tu roca cuando todo se derrumba, tu refugio cuando el miedo te persigue, tu paz cuando el ruido no cesa. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas sostenerte de su mano. Porque a veces la fe no consiste en saber a dónde vas, sino en confiar en quien te guía. He conocido personas que lo perdieron todo y aún así conservaron la paz, no porque fueran más fuertes, sino porque habían aprendido a descansar en Dios. Una mujer me dijo una vez: pastor, el diagnóstico no es bueno, el médico dice que no hay esperanza, pero yo duermo tranquila porque mi vida está en las manos del Señor. Eso es fe. No negar la realidad, sino confiar en que Dios tiene la última palabra. Y créeme, cuando Él tiene la última palabra, todo cambia. El mundo te enseñará a apoyarte en cosas que se mueven, en el dinero, en el éxito, en las personas, pero todo eso es temporal. Hoy está, mañana no. Y cuando lo pierdes, si no tienes un ancla más profunda, te hundes. Por eso, Dios permite a veces que todo lo demás tiemble para que aprendas a apoyarte solo en Él. No porque quiera verte sufrir, sino porque sabe que tu alma necesita estabilidad. Y la estabilidad no se encuentra en lo externo, sino en lo eterno. Dios no es como las personas que van y vienen. No promete y luego olvida. No amas solo cuando sonríes. Él está contigo incluso cuando fallas, cuando dudas, cuando te enojas con Él. Su amor no depende de tu comportamiento, depende de su naturaleza. Y su naturaleza es fidelidad. Él no sabe ser infiel. Cuando todo cambia, Él sigue siendo el mismo. Tal vez sientes que el suelo se mueve porque alguien te traicionó, porque el trabajo se acabó, porque el diagnóstico te asustó. Y piensas, no puedo más. Pero déjame decirte algo, no necesitas poder más, solo necesitas dejar que Dios te sostenga. Él no espera que cargues con todo, espera que descanses en Él. Cuando te sueltas en sus brazos, el miedo pierde fuerza. Cuando dejas de luchar solo, descubres que no estás vencido. He aprendido que la fe no se mide por la cantidad de palabras que dices en oración, sino por la confianza que pones en el silencio. Hay oraciones que no tienen palabras, solo lágrimas. Hay fe que no grita, solo espera. Y esa fe, silenciosa pero firme, mueve el corazón de Dios. No necesitas tener todas las respuestas, solo mantener viva la esperanza. Cuando todo se mueve, recuerda las veces que Dios te sostuvo antes. ¿Cuántas veces pensaste que no saldrías de algo y saliste? ¿Cuántas noches lloraste pensando que no habría mañana y amaneció? Si Dios lo hizo una vez, puede hacerlo otra vez. Él no cambia, Él no se cansa, Él no te olvida. Mira la creación. El mar sube y baja, las estaciones cambian, las hojas caen y vuelven a brotar. Todo se mueve, pero detrás de ese movimiento hay un orden. Así también en tu vida, aunque no lo entiendas, hay un propósito. Aunque todo parezca descontrolado, hay una mano invisible guiándolo todo. Esa mano es la de Dios, y mientras esa mano te sostenga, estás seguro. A veces Dios permite que todo se mueva para que descubras que Él es el único que no se mueve. Que lo único eterno en un mundo temporal es su amor, que lo único que no cambia cuando todo cambia es su presencia. Y cuando entiendes eso, ya nada te asusta igual. Ya no vives tratando de evitar las tormentas, sino confiando en aquel que puede atravesarlas contigo. La serenidad no viene de tener una vida perfecta, viene de tener una fe firme. No viene de controlar las circunstancias, sino de confiar en el Dios que las controla. Por eso, cuando todo se mueva, no corras. Quédate quieto, respira y recuerda quién está contigo. Él no ha dejado de ser Dios por tus problemas. No ha perdido su poder por tus miedos.
No ha dejado de amarte por tus dudas. Él sigue siendo el mismo, fuerte, fiel, presente. Y llegará el día, créeme, en que mirarás atrás y dirás: fue difícil, pero Dios no me soltó. Todo se movía, pero Él permaneció. Y ese testimonio será la prueba de que su fidelidad es más firme que cualquier tormenta. Así que hoy, si el mundo se mueve bajo tus pies, si sientes que no puedes sostenerte, levanta la mirada, no mires el mar, mira al Maestro, no mires el viento, mira su rostro, no mires lo que falta, mira lo que permanece. Y lo que permanece es Él, porque cuando todo se mueve, Él permanece. Cuando todo se cae, Él levanta. Cuando todo termina, Él comienza. Y cuando tú ya no puedes, Él sigue obrando. Esa es la seguridad del creyente, esa es la paz en medio de la tormenta, saber que el Dios que te amó ayer te sigue amando hoy y te amará por la eternidad. Hay momentos en los que miras al cielo y solo hay silencio. No hay respuesta, no hay señal, no hay voz. Oras, lloras, súplicas y parece que tus palabras se pierden en el aire. El corazón se encoge, la fe se debilita, la mente se llena de preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué guardas silencio cuando más te necesito? Y ese silencio duele más que la tormenta misma. Pero escucha esto. El silencio de Dios no significa su ausencia. Muchas veces es en ese silencio donde Él está trabajando de forma más profunda. El cielo calla, sí, pero no porque se haya cerrado. Calla porque Dios está obrando en lo invisible, en lo que tus ojos no pueden ver. Calla porque está preparando algo que todavía no entenderías. Calla porque a veces el ruido de tus pensamientos necesita detenerse para que puedas escuchar su susurro. No siempre responde como tú esperas, pero siempre responde. No siempre habla cuando tú quieres, pero nunca deja de estar presente. Hay silencios que enseñan más que 1000 palabras. Silencios que te obligan a mirar dentro de ti, a detenerte, a soltar lo que no puedes controlar. En esos silencios tu fe es probada, pero también purificada. Porque es fácil creer cuando Dios habla, pero la verdadera fe es seguir creyendo cuando Dios calla. Es seguir confiando cuando no entiendes, seguir orando cuando no ves, seguir esperando cuando parece que nada sucede. Recuerdo a Job, un hombre justo, fiel, temeroso de Dios. Lo perdió todo, sus bienes, su salud, sus hijos. Gritó al cielo, buscó respuestas. Y durante un tiempo el cielo guardó silencio. Pero ese silencio no era desprecio, era la antesala de una revelación. Dios no lo había olvidado, lo estaba preparando para conocerlo más profundamente. Al final Job pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El silencio fue el camino hacia una fe más real. Tal vez hoy tú estás en ese punto. Has orado por meses, tal vez años, y nada cambia. Has pedido por la salud, por la familia, por un milagro, y el cielo parece cerrado. Pero quiero que sepas algo. El cielo no está cerrado, solo está en pausa. Dios no se ha olvidado de ti, está trabajando aunque no lo veas. A veces su silencio es su manera de decir: confía, todavía no es el momento. Cuando Jesús estuvo en la cruz, también enfrentó el silencio del cielo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, gritó con el alma desgarrada. Y el Padre guardó silencio, no porque lo hubiera abandonado, sino porque estaba cumpliendo el propósito más grande de todos. En ese silencio se estaba escribiendo la salvación. El dolor no era señal de ausencia, sino parte del plan. Y 3 días después el silencio se rompió con un grito de victoria: ha resucitado. Así es también en tu vida. A veces Dios guarda silencio porque está escribiendo algo eterno.
Lo que tú ves como demora, Él lo ve como preparación. Lo que tú sientes como distancia, Él lo usa para acercarte más a su corazón. Lo que parece pérdida puede ser protección. Dios no está ausente, está actuando en otro nivel, en un tiempo perfecto que solo Él entiende. El silencio de Dios también te enseña a escuchar de otra manera. Aprendes a ver su voz en los detalles, en la sonrisa de un niño, en una palabra de consuelo, en la brisa suave que entra por la ventana. Aprendes a sentir su presencia sin necesidad de oírla. Aprendes a vivir por fe, no por vista. Y esa es la madurez espiritual, creer incluso cuando el cielo no responde. Muchas veces queremos que Dios nos hable con un trueno, pero Él prefiere susurrar. Y para escuchar un susurro necesitas acercarte. Tal vez ese sea el propósito de su silencio, que te acerques más, que dejes de correr, que te detengas y pongas tu oído sobre su pecho. El silencio puede ser una invitación, no un castigo. Hay personas que cuando el cielo calla, se alejan, se enojan, se frustran, dejan de orar, pero es justo ahí donde más debes quedarte, porque cuando el cielo calla, el infierno grita. El enemigo intentará convencerte de que Dios te olvidó, de que tus oraciones no sirven, de que estás solo. No le creas. Su objetivo es romper tu confianza, pero tú mantente firme. Aunque no escuches nada, sigue hablando con Dios. Aunque no veas nada, sigue buscando su rostro. Aunque todo parezca en contra, sigue creyendo. Porque la fe no es sentir, es decidir. Hay un versículo que me llena de esperanza. El que confía en el Señor no será confundido. No dice que no tendrá problemas ni que no habrá silencio. Dice que no será confundido porque al final entenderá. Puede que ahora no veas el propósito, pero llegará el día en que mirarás atrás y dirás, ahora entiendo por qué el cielo cayó. Y cuando lo entiendas, agradecerás ese silencio porque te hizo crecer, te hizo madurar, te hizo depender solo de Dios. He conocido a personas que encontraron a Dios en medio del silencio. Una madre que oró años por su hijo rebelde sin ver resultados, hasta que un día el muchacho regresó transformado. Un hombre que buscó respuestas en el dolor de una enfermedad. Y en el silencio descubrió una fe que nunca había tenido. El silencio fue el terreno donde germinó su esperanza. El cielo calla, pero tu historia no termina ahí. Detrás del silencio hay movimiento. Detrás de la quietud hay vida, como una semilla bajo tierra, invisible pero viva. No la ves crecer, pero está creciendo. No ves el milagro, pero está en camino. No escuchas la voz, pero Dios está actuando. Confía en eso. A veces el silencio de Dios no es una prueba, sino una protección. Si Él respondiera en el momento en que lo pides, tal vez no estarías listo para recibirlo. Si abriera esa puerta antes de tiempo, tal vez no podrías sostenerla. Dios no se retrasa, Él sincroniza tu tiempo con el suyo. Y cuando los dos tiempos se encuentran, todo cobra sentido. Por eso, mientras el cielo calla, sigue caminando, no te detengas. Sigue sirviendo, sigue amando, sigue orando. No porque veas, sino porque crees. No porque sientas, sino porque sabes quién es Él. No necesitas entenderlo todo para confiar, solo necesitas recordar lo que ya sabes. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios está contigo. El silencio no es el final, es el intermedio. Y al final, cuando el cielo vuelva a hablar, será con poder, con amor, con promesas cumplidas. Y entonces entenderás que cada minuto de espera valió la pena, porque el que esperó en Dios nunca esperó en vano. Así que hoy, si el cielo calla, no te desesperes. A veces Dios guarda silencio porque está más cerca de lo que imaginas. No dejes que el ruido del miedo ahogue la paz que Él te ofrece.
Mantén el corazón abierto, los ojos en la fe y el alma en reposo, porque aunque no lo escuches, Él te está sosteniendo. Y un día, cuando menos lo esperes, el silencio se romperá y escucharás su voz diciendo: no temas, siempre estuve contigo. El miedo es una emoción tan humana que nadie escapa de ella. A veces llega sin aviso como una sombra que se cuela en el corazón, te paraliza, te roba el sueño, te hace imaginar lo peor, miedo al futuro, miedo a perder, miedo a no poder. El miedo no siempre grita, a veces susurra. Se disfraza de preocupación, de inseguridad, de duda. Y sin embargo, en medio del miedo hay algo más fuerte, más profundo, más eterno: la fe. La fe no elimina el miedo, pero lo enfrenta, no lo borra, pero lo conquista. Y ese es el poder que Dios quiere despertar en ti hoy. Una fe que no depende de lo que ves, sino de en quien confías. Vivimos en tiempos donde el miedo parece gobernarlo todo. Miedo a enfermar, a no tener trabajo, a perder lo poco que se tiene. La gente camina con el alma cansada, con el corazón temeroso, buscando refugios que no los protegen. Pero hay un refugio seguro, una roca firme, un brazo eterno. Dios no promete que no habrá tempestades, pero sí promete que Él será tu abrigo cuando lleguen. No te dice que no sentirás miedo, te dice que no estarás solo. Porque el miedo grita, pero la fe susurra más fuerte: no temas, porque yo estoy contigo. Recuerdo la historia de Pedro caminando sobre el mar. ¡Qué escena más poderosa! De noche el viento rugiendo, las olas levantándose y de pronto Jesús apareciendo sobre las aguas. Los discípulos se llenaron de miedo, creyeron que era un fantasma, pero Jesús dijo: no teman, soy yo. Pedro, con esa mezcla de valentía y debilidad que todos tenemos, le respondió: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dijo: ven. Pedro dio unos pasos sobre el agua y mientras miraba a Jesús, todo estaba bien. Pero cuando miró el viento, comenzó a hundirse. Así nos pasa. Mientras nuestros ojos están en Jesús, el miedo pierde fuerza. Pero cuando miramos las circunstancias, el corazón se hunde. Jesús no regañó a Pedro por tener miedo, solo le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No le dijo sin fe, le dijo poca fe. Y aún con esa poca fe, Jesús extendió su mano y lo levantó. Eso me conmueve, porque me recuerda que Dios no exige una fe perfecta para salvarte, solo una fe dispuesta. No necesitas ser un gigante espiritual, solo necesitas mirar hacia Él y decir: Señor, sálvame, y Él lo hará. El miedo tiene el poder de agrandar los problemas y empequeñecer a Dios, pero la fe hace lo contrario, agranda a Dios y empequeñece los problemas. La diferencia está en dónde fijas tu mirada. El miedo te hace mirar el mar, la fe te hace mirar al Maestro. El miedo te hace ver el tamaño del gigante, la fe te recuerda el poder de la piedra en la mano de David. El miedo te dice que no puedes, la fe te susurra que no estás solo. No hay nada más humano que temer, pero tampoco hay nada más divino que creer. Y la fe no es una emoción, es una decisión. Es decirle a Dios: tengo miedo, pero confío en ti. Es orar con lágrimas en los ojos, pero con esperanza en el alma. Es seguir adelante aunque no veas el final del camino. Porque el miedo paraliza, pero la fe mueve. La fe abre caminos donde solo hay muros. A veces el miedo nace porque queremos controlar lo que no podemos. Queremos tener todas las respuestas, todos los planes, todas las garantías, pero la fe te enseña a soltar. Te enseña que no necesitas entender para confiar, que no necesitas ver para creer, que cuando tus manos se vacían, las de Dios se llenan, y que cuando todo se escapa de tu control, es cuando más cerca estás del suyo.
He visto a personas enfrentarse a situaciones imposibles con una serenidad que solo puede venir del cielo. Una madre que cuidaba a su hijo enfermo y me dijo: pastor, no sé qué pasará, pero sé que Dios sabe. Un hombre que perdió todo en un incendio y con lágrimas dijo: las cosas se quemaron, pero mi fe no. Eso es fe en medio del miedo. No es ausencia de dolor, es presencia de esperanza. El miedo dice: y si no puedo, la fe responde: con Dios todo es posible. El miedo dice: estoy solo. La fe responde: el Señor está conmigo. El miedo dice: no hay salida. La fe responde: Dios abrirá camino. Cada vez que eliges creer, derrotas al miedo. No porque el miedo desaparezca, sino porque la fe toma el control. Jesús sabía que el miedo sería una de las mayores batallas del alma. Por eso tantas veces dijo: no temas. No fue una orden fría, fue un abrazo espiritual. Cuando le dijo eso a sus discípulos, los miró con ternura, les hablaba al corazón. Les decía: no teman, porque yo estoy aquí. Y esas palabras siguen siendo ciertas hoy. Él sigue aquí. El mismo Jesús que caminó sobre el mar camina contigo en medio de tu tormenta. A veces el miedo se disfraza de prudencia. Decimos: no quiero creer mucho para no decepcionarme, pero ese miedo te roba la posibilidad del milagro. La fe no teme decepcionarse porque sabe que el amor de Dios no falla. La fe se lanza, se atreve, confía, y aunque a veces no entienda los resultados, descansa en que Dios siempre tiene un propósito. Hay un texto que me llena el alma. En el día que temo, yo en ti confío. No dice si temo, dice cuando temo. Porque todos tememos, pero cuando el miedo llega, la fe te recuerda que no estás solo. No puedes evitar sentir miedo, pero puedes decidir qué hacer con él. Puedes dejar que te paralice o puedes dejar que te empuje a los brazos de Dios. He aprendido que la fe y el miedo pueden coexistir, pero solo uno puede gobernar. Y el que gobierna depende de lo que alimentes. Si alimentas el miedo con pensamientos de derrota, crecerá. Si alimentas la fe con la palabra de Dios, vencerás. Cada versículo, cada promesa es un escudo contra el miedo. Cuando el miedo diga no puedes, recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el miedo diga estás solo, recuerda: no te dejaré ni te desampararé. Cuando el miedo diga no hay futuro, recuerda: yo sé los planes que tengo para ti. La serenidad no llega cuando el miedo se va, sino cuando la fe se hace más grande que el miedo. Y esa fe no es tuya, es un regalo de Dios. Pídesela. Dile: Señor, aumenta mi fe. Y Él lo hará. Poco a poco, día a día, hasta que el miedo ya no sea el dueño de tu corazón. El miedo te hace correr, pero la fe te enseña a quedarte. El miedo te hace gritar, pero la fe te enseña a escuchar. El miedo te hace dudar, pero la fe te enseña a esperar. La fe no promete un camino fácil, pero sí una compañía eterna. No te librará de la tormenta, pero te dará paz en medio de ella. Así que hoy, si sientes miedo, no te castigues. No te digas me falta fe. Solo di: Señor, ayúdame a creer. Y mientras lo dices, recuerda que el mismo Jesús que levantó a Pedro, te levantará a ti, que la misma mano que calmó el mar puede calmar tu corazón, y que la misma voz que dijo no temas, sigue diciéndolo hoy, solo que ahora lo dice para ti. No dejes que el miedo decida por ti. El miedo construye muros, la fe abre puertas. El miedo te hace retroceder, la fe te hace avanzar. Y cada paso que das, aunque tiemble tu voz y te falten fuerzas, es un paso de victoria. Porque caminar con miedo, pero hacia Dios, sigue siendo fe. El miedo pasará como pasa la tormenta,
pero la fe permanecerá como permanece Dios. No luches por no tener miedo, lucha por mantener la mirada en Jesús. Él es tu paz, tu refugio, tu razón para seguir. Y cuando el miedo vuelva, como volverá, recuérdale quién es tu Dios. Dile, tengo miedo, sí, pero también tengo fe, y mi fe es más grande que tú. Hay momentos en la vida en los que todo afuera parece desmoronarse, pero dentro de ti hay algo que se niega a rendirse. Esa pequeña chispa, esa voz suave que dice, no temas, todavía hay esperanza. Esa es la paz de Dios. No una paz que depende del clima ni de las circunstancias, sino una paz que brota desde adentro como un río que no se detiene aunque afuera caiga una tormenta. La verdadera serenidad no se encuentra cuando el viento deja de soplar, sino cuando tu alma aprende a descansar mientras sopla. Vivimos en un mundo que busca la calma en lo externo. Queremos que todo esté en orden, que no haya problemas, que los planes salgan como esperábamos. Pero la vida no funciona así. Siempre habrá vientos contrarios, olas inesperadas, cielos oscuros. Y si tu paz depende de lo que pasa afuera, entonces será frágil, se romperá con cada sacudida. Pero si tu paz viene de Dios, nada ni nadie podrá quitártela. Porque el Dios que habita en ti es más grande que la tormenta que te rodea. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo te da una paz temporal basada en cosas que cambian. Dios te da una paz eterna basada en una presencia que nunca cambia. Cuando permites que esa paz gobierne tu corazón, descubres que no necesitas que la tormenta se calme para tener calma tú. Es al revés, cuando tú tienes calma, la tormenta pierde poder. He visto personas que enfrentan la enfermedad, la pérdida o la soledad con una serenidad que no tiene explicación humana. Y siempre me digo, eso solo puede venir de Dios. Porque hay cosas que el alma no puede producir por sí sola. La paz verdadera no nace de la fuerza, sino de la confianza. No es fruto del control, sino de la entrega. Cuando sueltas el timón de tu barco y lo dejas en manos del capitán, el miedo se va, el alma descansa y el corazón encuentra refugio. Piensa en Jesús en la barca durmiendo mientras los discípulos se desesperaban. No dormía porque no le importara, dormía porque confiaba. Su interior estaba en paz, aunque el exterior se agitaba. Él sabía que el Padre estaba en control. Esa es la diferencia entre el pánico y la fe. El pánico mira el viento, la fe mira al cielo. El pánico grita, nos hundimos. La fe susurra, Dios está aquí. A veces queremos cambiar lo de afuera, cuando lo que realmente necesita cambiar es lo de adentro. Queremos que Dios quite la tormenta y Él quiere enseñarnos a tener calma dentro de ella. Porque si solo puedes tener paz cuando todo va bien, entonces no es paz, es comodidad. La verdadera paz se demuestra en el caos. Es fácil cantar cuando el sol brilla, pero el canto más hermoso es el que se eleva en medio de la lluvia. Quizás hoy sientes que la tormenta te supera, que las noticias malas se multiplican, que las fuerzas se acaban, que la mente no para. Pero déjame decirte algo, no estás solo en ese mar. El Dios que calmó los vientos sigue en tu barca. No ha perdido el control, no se ha dormido, no te ha olvidado. Tal vez no ves cómo saldrás de esto, pero Él sí. Tal vez no entiendes el propósito, pero Él lo tiene. Y mientras tanto puedes elegir tener calma, no porque el problema sea pequeño, sino porque Dios es grande. He aprendido que la calma interior no se logra luchando contra la tormenta, sino abrazando la presencia de Dios. Cuando te sientas cansado, cierra los ojos y respira profundo. Dile, Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. Y en ese simple acto, el alma encuentra descanso. No porque la tormenta desaparezca, sino porque recuerdas que no estás luchando solo.
El apóstol Pablo escribió desde la prisión: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cómo podía decir eso alguien encadenado, golpeado, solo? Porque su paz no dependía de las paredes que lo rodeaban, sino del Dios que lo habitaba. La calma de Pablo no venía de su entorno, sino de su relación con Cristo. Él sabía que mientras Cristo estuviera en su vida, ningún lugar sería prisión. Y tú también puedes aprender eso. No importa lo que pase fuera, mientras Cristo esté dentro, siempre habrá esperanza. La calma interior es una elección diaria. Cada mañana puedes decidir alimentar el miedo o alimentar la fe. Puedes enfocarte en lo que falta o agradecer lo que tienes. Puedes escuchar el ruido del mundo o el susurro de Dios. Lo que elijas escuchar determinará tu paz. Y la paz no llega de repente, se construye paso a paso, oración tras oración, entrega tras entrega. No confundas calma con debilidad. La calma no es resignación, es fortaleza controlada, es poder en silencio. Es saber que podrías gritar, pero eliges confiar. Es tener el corazón firme mientras el mundo se agita. Es mirar al cielo y decir: Dios sabe lo que hace. Eso no es rendirse, eso es creer. La vida no siempre será fácil. Habrá días de lágrimas, de cansancio, de incertidumbre. Pero también habrá días de luz, de consuelo, de victoria. Y lo que mantendrá tu corazón en equilibrio no será la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios. Él es la roca que no se mueve, el refugio que no se derrumba, el amigo que no falla. Y cuando aprendes a descansar en Él, nada puede robarte la calma. He visto tormentas que parecían imposibles de superar y sin embargo con el tiempo pasaron. Todo pasa. El dolor pasa, la tristeza pasa, la noche pasa, pero el amor de Dios permanece. Y esa es la base de tu serenidad, saber que todo cambia menos Él. Cuando entiendes eso, tu alma se llena de una paz que el mundo no puede entender ni quitar. Jesús nunca prometió que no habría tormentas, pero sí prometió que estaría contigo en cada una. Dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es tu esperanza. No una promesa de un camino sin piedras, sino de una compañía constante. Él no promete cielos despejados, pero sí su presencia en cada nube, y con Él hasta la noche más oscura se vuelve luminosa. Así que hoy, en medio de tu tormenta, busca la calma dentro de ti, no en el ruido, no en las respuestas, sino en Dios. Cierra los ojos y siente su presencia. Él está ahí, más cerca de lo que crees. Susurra tu nombre, acaricia tu alma, te recuerda que no estás solo. No tienes que tenerlo todo bajo control, solo tienes que confiar en quien tiene el control. La calma interior no se consigue huyendo del dolor, sino caminando con Dios a través de Él. No se construye negando la realidad, sino creyendo que hay propósito en ella. No es un estado mágico, es una decisión constante, la decisión de confiar. Y cada vez que eliges confiar, un poco de paz entra en tu corazón. Así que deja de pelear con la tormenta, no gastes tus fuerzas tratando de detener el viento. Usa tus fuerzas para aferrarte a Dios. Él no necesita que controles el mar, solo que creas en aquel que puede hacerlo. Y cuando tu fe se une a su poder, el miedo se disuelve, el alma se aquieta y la tormenta pierde sentido. Tal vez el ruido no se apague de inmediato, tal vez las olas sigan golpeando, pero dentro de ti algo cambia. El corazón se serena, la mente se calma, la esperanza florece. Y en ese momento entiendes lo que significa la verdadera paz. No es la ausencia de problemas, es la certeza de que Dios está contigo.
Y cuando logras eso, nada puede derrumbarte. El mundo puede moverse, la vida puede cambiar, pero tú permaneces firme, porque dentro de ti habita el Príncipe de Paz. Y mientras Él esté ahí, no hay tormenta que pueda vencerte. Hay momentos en la vida en los que ya no quedan palabras. La garganta se cierra, el corazón duele y solo salen lágrimas. Lágrimas silenciosas, a veces escondidas, esas que nadie ve, esas que caen en la almohada en la noche o que se contienen en medio de la gente. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu manera de ver el dolor. Las lágrimas también oran. Cuando ya no puedes hablar, cuando las fuerzas se agotan, cuando la voz se quiebra, tus lágrimas se convierten en oración. Y Dios las entiende, cada una de ellas. Las lágrimas no son un signo de debilidad. Son el lenguaje del alma cuando las palabras ya no alcanzan. A veces pensamos que orar es hablar, decir muchas cosas, repetir frases bonitas, pero hay oraciones que no necesitan palabras. Basta una lágrima para tocar el corazón de Dios. Él no mide tus oraciones por su longitud, sino por su sinceridad. Una lágrima sincera vale más que 1000 frases vacías. ¿Sabes? Jesús también lloró. Lloró frente a la tumba de Lázaro. Lloró al mirar a Jerusalén. Lloró en Getsemaní, cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte. Y si el Hijo de Dios lloró, ¿por qué tú no podrías hacerlo? Las lágrimas no ofenden a Dios, lo conmueven. Él no rechaza al corazón quebrantado, lo abraza. Cada lágrima que derramas es una semilla de esperanza que germinará en su tiempo. A veces lloras porque perdiste algo o a alguien. A veces lloras por el peso de tus errores, por las decisiones que desearías cambiar. Otras veces lloras por algo que ni tú puedes explicar. Pero no importa cuál sea la razón, cada lágrima tiene un valor ante Dios. El salmista escribió: tú cuentas mis lamentos, pon mis lágrimas en tu redoma. Imagínalo, el creador del universo guardando tus lágrimas como un tesoro. Eso muestra cuánto te ama. El mundo te dice que debes ser fuerte, que no puedes mostrar debilidad, que llorar es para los débiles. Pero Dios dice todo lo contrario. En su reino los que lloran son los que serán consolados. No hay nada más humano que llorar y nada más divino que ser consolado por el amor de Dios. Tus lágrimas no son el final de la historia, son el inicio de la sanidad. Cuando lloras en la presencia de Dios, algo ocurre. No lo ves, pero Él está ahí. Mientras tú derramas tu dolor, Él derrama su paz. Mientras tú sueltas lo que duele, Él reconstruye lo que está roto. Las lágrimas limpian el alma, abren el corazón, preparan el terreno para un milagro. No temas llorar, teme endurecerte, porque un corazón que no llora deja de sentir. Y Dios trabaja mejor en los corazones que todavía sienten, que todavía aman, que todavía esperan. He conocido personas que decían: pastor, ya no puedo más. He llorado tanto que siento que no tengo lágrimas. Y siempre les digo: está bien, porque cuando tus lágrimas se acaban, comienza el obrar de Dios. A veces cuando llegas al límite, cuando te vacías completamente, es cuando Dios puede llenarte. Mientras tratas de controlar, Él espera. Pero cuando te rindes, Él actúa. Y muchas veces rendirse no es arrodillarse con palabras, sino dejar que las lágrimas hablen por ti. Recuerdo una mujer que perdió a su hijo, lloraba sin consuelo. Me decía: he orado, pero Dios no me escucha. Le respondí: cada una de tus lágrimas es una oración. Él te escucha más de lo que crees. Pasó el tiempo y un día me dijo: pastor, no sé cómo explicarlo, pero ya no duele igual. Todavía lo extraño, pero siento paz. Eso es Dios, el único que puede transformar el llanto en consuelo, el dolor en propósito, la herida en testimonio. La Biblia está llena de lágrimas. Ana lloró cuando no podía tener hijos y Dios transformó su llanto en Samuel. David lloró por su pecado
y Dios lo restauró. Pedro lloró amargamente después de negar a Jesús y Dios lo usó para levantar a su iglesia. Las lágrimas no detienen el plan de Dios, lo preparan. Lo que parece debilidad ante los hombres es fortaleza ante el cielo. Tus lágrimas no son invisibles. Puede que nadie más las vea, pero Dios sí. Puede que nadie entienda tu dolor, pero Él lo siente contigo. No estás llorando solo. En cada lágrima hay una promesa y en cada promesa hay esperanza. El mismo Dios que ve tus lágrimas es el que un día las secará todas. En el Apocalipsis dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Ese es el final de la historia. Pero mientras tanto, aquí en medio de la vida, Él te acompaña en cada llanto. Hay lágrimas que nacen de la impotencia, otras del amor, otras del arrepentimiento, pero todas son bienvenidas en el corazón de Dios. Él no te juzga por llorar, te sostiene mientras lo haces. Cuando el alma se desborda, Él está ahí, con brazos abiertos, esperando que te apoyes en su pecho. Y en ese abrazo invisible la paz llega, suave, lenta como el amanecer después de una larga noche. El mundo te enseñará a esconder tus lágrimas, pero Dios te invita a presentarlas. No te avergüences de llorar en su presencia. No necesitas aparentar fortaleza ante quien te creó. Él conoce tus pensamientos más profundos, tus miedos más ocultos, tus heridas más antiguas, y aún así te ama. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No dijo los que nunca lloran, ni los que siempre sonríen. Dijo los que lloran, porque el consuelo solo puede ser recibido por quien se atreve a mostrar su dolor. Y ese consuelo no es una palabra bonita, es una experiencia real. Es sentir cómo la paz de Dios te envuelve sin razón aparente. Es descubrir que aún en medio de la tristeza hay esperanza. Quizás hoy estás en ese lugar, estás cansado, agotado y solo puedes llorar. Está bien, no trates de detener tus lágrimas, déjalas caer en las manos de Dios. Cada una de ellas es recogida por Él y ninguna se pierde. Las usará para escribir una historia nueva, para fortalecer tu fe, para mostrarte que incluso en el llanto Él sigue siendo fiel. Las lágrimas también son una forma de adoración, porque adorar no es solo cantar, también es rendirse. Es decir, Señor, no entiendo, pero aquí estoy. Es aceptar que no puedes más, pero que confías en quien sí puede. Y ese acto de rendición toca el corazón de Dios de una manera que las palabras no logran. El llanto no dura para siempre. Hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír, dice la Escritura. Pero lo hermoso es que con Dios el llanto nunca es en vano. Cada lágrima tiene un propósito, cada noche tiene un amanecer, cada cruz tiene una resurrección. Y cuando llegue ese día, cuando veas lo que Dios estaba haciendo detrás de tus lágrimas, entenderás que valió la pena no rendirse. Así que no te avergüences de llorar. No creas que tu fe es débil porque tus ojos se llenan de lágrimas. Al contrario, las lágrimas de los creyentes son el reflejo de un corazón sensible, de un alma viva, de una fe que siente. No son el fin de la esperanza, son el puente hacia ella. Hoy, mientras escuchas estas palabras, quizás una lágrima cae, no la detengas. Deja que esa lágrima se convierta en una oración. Dile a Dios lo que te duele, lo que temes, lo que anhelas. Y luego deja que Él hable en su tiempo, con su voz suave, con su paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque las lágrimas también oran. Y cada una de ellas lleva un mensaje al cielo. Y el cielo siempre responde a su manera, en su tiempo, pero siempre con amor.
Y cuando la tormenta pase, cuando el sol vuelva a salir, mirarás atrás y verás que no llorabas solo, que en cada lágrima Dios estaba contigo. Hay momentos en la vida en los que sentimos que nos estamos cayendo, que todo lo que teníamos para sostenernos se rompe, que el suelo desaparece bajo nuestros pies. Intentas aferrarte a algo, pero no hay nada sólido. Te sientes solo, abandonado, perdido, y en ese abismo emocional, cuando crees que ya no hay salida, una mano se extiende hacia ti. No es una mano cualquiera, es la mano de Dios. La mano que no te suelta, aunque tú te sueltes. A veces, en medio del dolor, creemos que Dios se alejó, que nos dejó caer. Pero no. Él sigue ahí. Puede que no lo veas, puede que no lo sientas, pero su mano está firme, esperando que confíes, que la tomes, que te dejes levantar. Dios no te ha soltado ni un solo instante. Incluso cuando caminabas por caminos que Él no eligió, incluso cuando tus decisiones te alejaron, su mano seguía extendida esperando que volvieras a tomarla. Hay un texto que me conmueve profundamente. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¡Qué promesa tan hermosa! La gente puede fallarte, los amigos pueden irse, incluso los que más amas pueden no entenderte, pero Dios nunca te abandona. Él no es como los hombres que aman con condiciones. Su amor no depende de tu comportamiento, depende de su carácter, y su carácter es fidelidad. ¿Sabes por qué su mano no te suelta? Porque Él te creó, porque te conoce mejor que nadie, porque eres su hijo, su hija, y un padre no suelta a su hijo en medio de la tormenta, lo sujeta con más fuerza. A veces sentimos que Dios está lejos, pero en realidad cuando más débil estás, más fuerte te sostiene. Tú tal vez sientes que te estás cayendo, pero Él sabe que lo que estás viviendo no es tu final, sino parte del camino que te llevará a conocerlo más. El problema es que muchas veces miramos nuestras manos en lugar de mirar la suya. Nos enfocamos en lo que nosotros podemos hacer, y cuando nuestras fuerzas se agotan pensamos que todo está perdido. Pero no depende de tu fuerza, depende de la suya. No depende de cuánto puedas sostenerte, sino de cuánto Él puede sostenerte a ti. Y créeme, sus manos no fallan. Piensa en Pedro una vez más. Caminaba sobre el mar lleno de fe, mirando a Jesús. Pero cuando el viento sopló más fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y en ese momento gritó: Señor, sálvame. Y dice la Biblia que inmediatamente Jesús extendió su mano y lo sostuvo. No lo dejó hundirse, no esperó a que Pedro se calmara, no lo juzgó, solo extendió su mano. Así es Dios contigo. No espera que seas perfecto para ayudarte. No te pide que tengas todo bajo control, solo que le digas: Señor, sálvame, y Él lo hará. La mano de Dios no es como la de los hombres. Los hombres te tienden la mano por un tiempo, pero si fallas, la retiran. Dios no. Su mano no se cansa, no se acorta, no se aleja. Aun cuando tú te apartas, su mano te sigue. Él no te obliga a tomarla, pero nunca la retira. Está ahí firme, paciente, esperando tu decisión. Tal vez sientes que has caído tan bajo que ya no hay retorno, que tus errores son demasiado grandes, que tus heridas son demasiado profundas, pero no hay caída tan honda que la mano de Dios no pueda alcanzar. Él bajó más abajo que cualquier caída humana. Bajó hasta el dolor, hasta la cruz, hasta la muerte, solo para decirte: no importa cuán lejos estés, puedo levantarte. Esa mano que te sostiene es la misma que creó el universo, la misma que formó los montes, la misma que calmó el mar. ¿Te das cuenta del poder que tiene? Y sin embargo, esa mano poderosa también es tierna. Te levanta con firmeza, pero también con amor. No te arrastra, te acaricia, no te empuja, te guía. Esa mano tiene las cicatrices del amor más grande que ha existido. A veces, cuando todo se derrumba, lo único que puedes hacer es levantar tu mano en oración y decir:
Señor, no me sueltes, y Él no lo hará. No importa cuántas veces caigas, cuántas veces dudes, cuántas veces sientas que no puedes más. Su amor no se mide por tu constancia, sino por la suya, y Él no cambia. He conocido personas que tocaron fondo, que perdieron todo, la familia, la salud, la esperanza, pero cuando todo parecía perdido, sintieron algo dentro de sí, una fuerza que no era suya, una voz que les decía, levántate. Y se levantaron, no por su poder, sino por el poder de esa mano invisible que nunca los soltó. Esa es la mano de Dios, la que te sostiene cuando tus pies ya no pueden, la que te levanta cuando el suelo desaparece, la que te abraza cuando nadie más lo hace. No necesitas entenderlo todo para tomar su mano, solo necesitas creer que está ahí. A veces el orgullo nos impide hacerlo. Pensamos que debemos resolverlo solos, que pedir ayuda es debilidad. Pero déjame decirte algo, no hay acto más fuerte que reconocer tu debilidad delante de Dios. Cuando lo haces, su fuerza te cubre, porque donde tú terminas, Él comienza. Hay días en que no sentirás su mano, pero aún así te sostiene. Como un niño que se duerme en los brazos de su padre sin darse cuenta de que sigue en ellos. Así eres tú. Aunque no lo sientas, sigues en sus brazos. Aunque no entiendas el camino, sigues bajo su cuidado. Aunque no veas el final, sigues en su plan. Dios no te soltó cuando fallaste. No te soltó cuando dudaste. No te soltó cuando te alejaste, no te soltó cuando lloraste en silencio y no te soltará ahora. Esa es su promesa. Te tomé de la mano derecha y te dije, no temas, yo te ayudo. No dice te ayudaré, dice te ayudo. Es presente, es ahora. En este mismo instante, mientras escuchas estas palabras, su mano está sobre ti. A veces la vida te hace sentir como si caminaras en la oscuridad sin saber a dónde vas. Pero hay una mano que te guía incluso cuando no ves el camino. Es la mano que te levantó cuando eras niño, la que te sostuvo en cada caída, la que te llevó hasta aquí, y esa misma mano te llevará más allá. No importa cuán largo sea el viaje ni cuán violenta sea la tormenta, Él no te soltará. Esa mano no solo te sostiene, también te transforma. Cuando la tomas, tu vida cambia. Tu miedo se convierte en fe, tu tristeza en esperanza, tu pasado en testimonio, porque el toque de Dios no deja nada igual. Todo lo que Él toca cobra vida. Así que hoy, no te preocupes por cuánto puedes resistir. Preocúpate solo por no soltar la mano que te sostiene. Porque si la tomas, aunque el mar ruja, aunque el cielo se oscurezca, aunque los demás se vayan, estarás seguro, no por lo que eres, sino por quien te sostiene. Y llegará el día cuando mires atrás en el que entenderás que no llegaste hasta aquí por tus fuerzas. Fue su mano la que te trajo, fue su amor el que te levantó, fue su fidelidad la que te mantuvo. Y entonces, con lágrimas de gratitud dirás, nunca me soltaste. Y Él te responderá con la misma ternura de siempre, nunca lo haré. Hay momentos en la vida en los que nada tiene sentido. Las cosas suceden sin explicación, los planes se rompen, las puertas se cierran y te preguntas por qué. Te esfuerzas, haces lo correcto, oras y aún así el dolor llega, la pérdida llega, la decepción llega. Y en medio de esa confusión, lo único que sale del corazón es una pregunta. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites esto? Y el cielo parece no responder. Pero hay una verdad que con el tiempo aprenderás. Dios siempre tiene un propósito, incluso cuando tú no lo entiendes. A veces Dios no te da explicaciones porque lo que Él quiere darte es transformación. No quiere solo que comprendas lo que pasa, sino que aprendas a confiar aunque no entiendas. Porque la fe no es entender, la fe es creer que aunque no veas el sentido, Él sí lo tiene.
Y cuando logras mirar atrás después de un tiempo, te das cuenta de que aquello que te dolió fue lo que te hizo crecer. Lo que creías que era el final fue el comienzo de algo nuevo. Lo que parecía una pérdida era una protección. Lo que considerabas injusto era una bendición disfrazada. El propósito de Dios no siempre se revela en los momentos de calma, muchas veces se revela en medio de la tormenta. Es allí donde descubres quién eres y quién es Él. Es allí donde tu fe madura, donde tu carácter se forma, donde tu alma aprende a descansar. Porque cuando todo está bien, confías en tus fuerzas. Pero cuando todo se derrumba, aprendes a confiar solo en Dios. Mira la historia de José. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado, injustamente encarcelado, humanamente parecía que su vida no tenía sentido. Pero un día, desde una celda, Dios lo llevó a un palacio, y cuando vio a sus hermanos, otra vez no los condenó. Les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Ese es el poder del propósito divino. Lo que otros planean para destruirte, Dios lo usa para formarte. Lo que el enemigo diseña para romperte, Dios lo usa para elevarte. Hay cosas que solo entenderás después de haber llorado, después de haber esperado, después de haber confiado cuando todo te decía que no tenía sentido. Porque el propósito no se revela al principio, se revela al final. Pero mientras tanto, Dios trabaja en silencio. Como un artista que pinta un cuadro, tú no ves la imagen completa mientras él aún dibuja. Solo ves trazos sueltos, colores que no encajan, líneas sin forma. Pero cuando el cuadro se termina, entiendes que cada trazo tenía razón de ser. Así es la vida. Cada lágrima, cada golpe, cada silencio tiene un propósito en las manos de Dios. Cuando estás en medio del proceso te cuesta verlo, te duele, te cansas, pierdes fuerzas. Pero el propósito de Dios no depende de tus emociones, depende de su fidelidad. Él no deja de obrar solo porque tú te sientes débil. Al contrario, muchas veces obra más cuando ya no puedes más, porque ahí dejas de resistir y te entregas. Y cuando te entregas, Él comienza a construir. Hay personas que me han dicho: pastor, si Dios me ama, ¿por qué me hace pasar por esto? Y siempre les respondo: no es que Dios te haga sufrir, es que está usando el sufrimiento para darte algo que no podrías recibir de otra manera. Hay lecciones que solo se aprenden con lágrimas, hay bendiciones que solo se aprecian después de haber perdido, hay madurez que solo llega después de una herida. No porque Dios sea cruel, sino porque sabe que el dolor tiene un poder que la comodidad no tiene, el poder de transformarte. Mira a Jesús, aquel que nunca pecó, que sanó, que amó, que perdonó, fue traicionado, golpeado, humillado, crucificado. Desde la cruz clamó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero incluso en ese momento, el propósito seguía vivo. La cruz que parecía derrota era el plan perfecto de salvación. La muerte se convirtió en vida, la oscuridad en luz, la pérdida en victoria. Así es como Dios trabaja. Toma lo que el mundo llama fracaso y lo transforma en redención. Quizás tú no ves el propósito ahora, solo ves la herida, el dolor, la incertidumbre, pero no desesperes. El propósito de Dios no se mide por lo que entiendes, sino por lo que crees. Y Él nunca se equivoca. Si hoy te lleva por un camino que no comprendes, es porque más adelante te mostrará por qué era necesario. No todo lo que duele es malo, a veces lo que más duele es lo que más te prepara. Pablo escribió desde la prisión: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dijo algunas cosas, dijo todas. Incluso las que duelen, las que no comprendes, las que te quitaron el sueño,
Todo tiene propósito, nada se desperdicia cuando estás en las manos de Dios. Cada lágrima es semilla, cada silencio es preparación, cada herida es enseñanza. Recuerdo una mujer que había pasado por años de lucha, perdió su empleo, su matrimonio se rompió y su salud comenzó a deteriorarse. Un día me dijo: pastor, no entiendo por qué Dios permitió tanto. Le respondí: quizás no lo entiendas ahora, pero un día verás que todo eso te acercó más a Él. Pasaron los años y un día la volví a ver. Tenía un brillo diferente en los ojos. Me dijo: tenías razón. Si no hubiera pasado por todo aquello, nunca habría conocido a Dios como lo conozco hoy. A veces el propósito no es cambiar tus circunstancias, sino cambiar tu corazón. Dios no siempre quita la tormenta, porque su propósito no es solo sacarte del problema, sino enseñarte a confiar en medio de él. Quiere que aprendas que tu fe no depende del sol, sino del que controla el clima. Que tu esperanza no depende del día, sino del Dios de los días. Que tu valor no depende de lo que pierdes, sino de lo que Él te promete. Cuando entiendes el propósito, ya no preguntas por qué, sino para qué. Ya no ves el dolor como castigo, sino como proceso. Ya no ves la pérdida como derrota, sino como redirección. Dios no te quita algo para castigarte, sino para prepararte para algo mejor. A veces, para abrir una nueva puerta, tiene que cerrar otra. Y aunque duela, su propósito siempre es bueno. He aprendido que el propósito de Dios casi nunca se entiende en el momento, pero siempre se celebra después. Cuando mires atrás y veas todo lo que pasaste, dirás: ahora entiendo. Si no hubiera caído, no habría aprendido a levantarme. Si no hubiera llorado, no habría aprendido a confiar. Si no hubiera perdido, no habría conocido el valor de lo eterno. El proceso duele, sí, pero el propósito sana. Y cuando lo entiendes, tu alma encuentra paz. Porque ya no ves el dolor como enemigo, sino como maestro. Ya no ves la prueba como castigo, sino como oportunidad. Cada vez que una tormenta llega, recuerda: Dios no te está destruyendo, te está construyendo. Así que si estás atravesando un tiempo difícil, no digas: Dios me olvidó. Él no te ha olvidado, te está formando. No digas: no hay salida. Él está abriendo un camino que todavía no ves. No digas: todo está perdido, porque cuando Dios está en la historia, nada se pierde, todo se transforma. Y cuando al fin entiendes el propósito, cuando ves lo que Dios estaba haciendo detrás de escena, tu corazón se llena de gratitud. Ya no lloras por lo que perdiste, agradeces por lo que aprendiste. Ya no preguntas por qué te pasó, bendices porque te llevó más cerca de Dios. Entonces, con voz serena podrás decir: no lo entendía, pero ahora sé, todo tuvo sentido, todo valió la pena, Dios estuvo conmigo todo el tiempo. Toda tormenta, por más oscura que sea, tiene un final. Ninguna noche es eterna, ningún dolor dura para siempre, aunque parezca que el cielo se cerró, aunque el viento no cesa y las olas golpean sin piedad, siempre llega el amanecer. Porque el Dios que permite la tormenta también prepara el sol que la disipa. Y cuando ese sol amanece sobre tu vida, entiendes que nunca estuviste solo, que cada trueno, cada lágrima, cada silencio fue parte del camino que te llevó a un nuevo comienzo. Quizás hoy estás en medio de esa noche larga. No ves la salida, no sientes esperanza, no tienes fuerzas. Pero escucha esto: el amanecer ya está en camino. Dios no deja que la oscuridad dure más de lo necesario. Él conoce tus límites, sabe cuánto puedes soportar. Y justo cuando piensas que no puedes más, una luz comienza a brillar. No siempre es una luz grande al principio. A veces es solo un destello pequeño, como una chispa en el horizonte. Pero esa chispa es suficiente para recordarte que el día volverá. La vida es así.
Tiene estaciones, tiene ritmos, tiene tiempos. No siempre estás arriba, no siempre estás abajo. Pero en cada etapa Dios está obrando. Y en las noches más oscuras Él está más cerca que nunca. Porque cuando no ves su mano puedes confiar en su corazón. No necesitas entenderlo todo para saber que su amor sigue intacto. Hay personas que creen que la fe consiste en evitar las tormentas. Pero no, la fe verdadera no te evita las tempestades. Te enseña a caminar bajo la lluvia sin perder la esperanza. Te enseña que incluso en medio del trueno puedes cantar porque sabes que el sol volverá a salir. Esa es la serenidad de la que hablamos. Esa es la paz en medio del caos, la calma que solo Dios puede dar. He visto amaneceres después de tormentas terribles. He visto matrimonios destruidos ser restaurados. He visto enfermos levantarse de su cama con una sonrisa. He visto personas que lo perdieron todo empezar de nuevo con más fuerza. He visto almas rotas que al tocar el fondo encontraron a Dios. Y todos ellos coinciden en una cosa: el amanecer llegó y valió la pena esperar. El amanecer no siempre cambia lo externo de inmediato, pero siempre cambia lo interno. Tal vez la situación no se resuelva de un día para otro, pero algo dentro de ti se transforma. Tu corazón se vuelve más fuerte, tu fe más profunda, tu visión más clara, porque las tormentas no solo sacuden, también limpian. Limpian el alma de orgullo, de miedo, de autosuficiencia. Y cuando el sol vuelve a brillar, brillas tú también, pero de una manera nueva. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Qué promesa tan poderosa! No niega la realidad del dolor, pero afirma la certeza de la victoria. Esa es la esperanza del creyente. No que no habrá tormentas, sino que ninguna tormenta será eterna. Cada nube tiene su fin, cada noche tiene su amanecer, cada lágrima tiene su consuelo. Recuerdo a una mujer que había pasado por una pérdida muy grande. Me dijo: pastor, sentía que Dios me había abandonado. Pasaron meses en los que no quería ni abrir los ojos al amanecer. Pero un día, al ver salir el sol, sintió algo distinto. Era como si Dios me dijera: sigo aquí, todavía hay vida, todavía hay propósito. No fue magia, fue gracia. Y eso es lo que el amanecer representa, la gracia de un nuevo comienzo. Dios no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia el corazón que las enfrenta. Y cuando el corazón cambia, todo se ve distinto. La misma tormenta que ayer te hacía temblar hoy se convierte en testimonio. El mismo dolor que ayer te pesaba hoy se vuelve tu mensaje, porque lo que pasaste no fue para destruirte, fue para prepararte. Y cuando el amanecer llega, lo entiendes. Hay amaneceres que no se ven con los ojos, se sienten con el alma. Es ese momento en que, sin saber cómo, recuperas la paz, en que el corazón deja de correr con ansiedad, en que el miedo pierde fuerza, en que te das cuenta de que estás respirando, y esa respiración es ya una prueba de que Dios no terminó contigo. Si estás vivo, todavía hay propósito. Si puedes abrir los ojos, todavía hay esperanza. No te impacientes si el amanecer tarda. Algunas tormentas duran más que otras, pero ninguna es infinita. Dios no se ha olvidado de ti, está preparando el escenario para algo hermoso. A veces, mientras tú ves oscuridad, Él está pintando colores detrás del telón. Cuando el sol se levante, verás el cuadro completo y todo tendrá sentido. El amanecer también llega a través de las personas. Dios usa manos humanas para secar tus lágrimas, voces para consolarte, abrazos para recordarte que no estás solo. A veces su luz llega en forma de un amigo, de una palabra, de un gesto. Por eso no cierres tu corazón. Aún en medio del dolor, deja que otros sean instrumentos de su amor. He aprendido que el amanecer no se apresura. Llega cuando tiene que llegar, pero siempre llega,
Puede que ahora no veas más que nubes, pero detrás de esas nubes el sol sigue existiendo. No ha desaparecido, solo está oculto por un tiempo. Así es Dios. A veces parece que se esconde, pero nunca deja de brillar. Y cuando finalmente veas el amanecer, cuando la tormenta termine, no serás el mismo. Serás más fuerte, más sabio, más compasivo. Entenderás a los que sufren, consolarás a los que lloran, ayudarás a los que se sienten perdidos. Porque quien ha pasado por la tormenta y ha visto salir el sol, sabe cómo hablar de esperanza. Tus cicatrices se convertirán en testimonio y tus lágrimas en enseñanza. Y entonces comprenderás por qué Dios permitió todo, no para destruirte, sino para que pudieras iluminar a otros. Cada amanecer es una oportunidad, una nueva página, una promesa fresca. Es como si Dios dijera, lo de ayer quedó atrás, hoy comenzamos de nuevo. No importa cuánto llovió, cuántas veces caíste, cuántas veces dijiste, no puedo más. Hoy, mientras el sol se levanta, Dios te dice, sí puedes, porque yo estoy contigo. Así que si estás cansado, si estás herido, si la noche todavía te rodea, no pierdas la fe. El amanecer viene, no dejes que la oscuridad te haga olvidar la promesa. No te rindas cuando estás más cerca del día, porque a menudo la noche es más oscura justo antes del amanecer. Y cuando llegue ese momento, cuando veas los primeros rayos de luz entrar en tu vida, levanta la mirada y di, gracias Señor porque nunca me soltaste. Gracias porque fuiste mi refugio en la tormenta y mi sol después de ella. Y sentirás una paz que no viene del mundo, una serenidad que no se explica, una alegría que no depende de nada, porque sabrás que el Dios que calmó tu tormenta sigue contigo. El amanecer después de la tormenta no es solo un nuevo día, es una nueva vida. Es el recordatorio de que Dios cumple sus promesas, de que la oscuridad no vence a la luz, de que el amor siempre gana. Y cuando vuelvas a enfrentar otra tormenta porque la vida traerá más, ya no tendrás miedo. Sabrás que aunque el cielo se oscurezca otra vez, el sol siempre vuelve a salir. Así que camina con fe, respira con esperanza, vive con gratitud. La tormenta no durará para siempre, el sol está cerca. Y cuando amanezca, tu corazón sabrá sin ninguna duda que Dios estuvo contigo todo el tiempo.